Vázquez, soy nutricionista integrativa deportiva y siempre estoy preparando varias recetas. Pueden buscarme en Instagram como Nutricionista Paz y pueden ver muchas más de mis recetas. Hoy vamos a hacer una clase online donde vamos a preparar sopaipillas saludables y galletas de plátano y avena. Este evento está realizado por el Programa de Acompañamiento en Tiempos de COVID, realizado por la Gerencia de Personas para ayudar al estado de ánimo, a la alimentación saludable, a mantenerse sano, a todas las personas que estamos en cuarentena y todo el país, por supuesto. Es principalmente para los colaboradores de Parque Arauco, y pueden entrar a revisar más el calendario de otros eventos en intranet, que lo pueden buscar en el calendario. Entonces, vamos a empezar con la receta primero de las sopaipillas saludables. Algunos de los ingredientes se los voy a ir mostrando. Vamos a usar zapallo, harina de trigo, harina de avena, sal, polvos de hornear, que está todo en estos pocillitos pequeños, y una cucharadita de mantequilla que yo la dejé hace un buen ratito derritiendo, porque tiene que estar más o menos líquida. Esos son todos los ingredientes que vamos a usar para las sopaipillas saludables. Para empezar, voy a quitar esto por mientras. Compran un trocito de zapallo y lo van a cortar en trozos pequeños. Así. Más o menos de este tamaño deben quedar para que sea una cocción relativamente rápida. Luego lo van a poner en una olla. Ahí se puede ver. Así todos los trocitos. Le agregan una cucharadita de sal, más bien media, después pueden ir evaluando la sal cuando preparen la masa, y le agregan agua hasta que lo logren tapar. Ahí lo van a dejar cocinando por aproximadamente 20 minutos. Lo van a tapar, está con agua fría, y son 20 minutos a partir de agua fría. ¿Ya? Eso va a quedar ahí. Yo ya tengo un zapallo que ya está cocinado. Y tienen que, por supuesto, a medida que se va cocinando, ir viendo si está blando o no. Porque dependiendo de los tamaños que hayan cortado, van a necesitar menos o más tiempo. Lo importante es que quede un zapallo ideal para hacer puré. Si se fijan, puedo enterrar el tenedor con facilidad. Una vez que esté cocido, van a sacarlo inmediatamente de la olla y lo van a poner en un colador a enfriar. Ese es un detalle muy importante. Se debe enfriar el zapallo, porque si no lo dejan enfriar, esto va a absorber muchísima más harina y van a tener que agregarle y agregarle harina. Entonces, para poder utilizar estas cantidades de harina, deben utilizar el zapallo frío. Entonces, si se fijan, yo lo puse a cocer con la cáscara, porque la cáscara del zapallo es bastante dura. Lo importante es que esté bien lavado. Y una vez cocido, ya le pueden sacar la cáscara con facilidad. Si se fijan, yo aquí se la puedo sacar
muy fácilmente. Pueden ser mucho más delicados ustedes para no perder ni un poquito de zapallo. Y comienzan a molerlo. Esto lo pueden moler con un tenedor o con la mini pimer. Lo importante es que sea fácil de moler, porque esa es la textura que necesitamos para las sopaipillas saludables. En esta receta vamos a usar media taza de puré de zapallo, que más o menos debe ser esta cantidad aproximadamente. De hecho, la vamos a calcular luego en una tacita como esta. Cualquier tamaño de taza que usen, lo importante es que mantengan la proporción. Es decir, si van a usar esta taza, sea media taza de zapallo de esta taza. Si van a usar la media taza de harina de trigo, que es la cantidad que vamos a usar, sea la misma taza. No utilicen tazas distintas para que la proporción se mantenga. Entonces, ya tenemos el puré. Lo dejamos a un lado y como les comenté, dentro de los ingredientes, además de harina de trigo, está la harina de avena. Esta harina de avena la pueden encontrar en tiendas naturistas generalmente y en el Jumbo. Sin embargo, la pueden hacer en casa. Y les voy a mostrar rápidamente cómo se puede hacer en casa. Yo compré en el supermercado harina integral, debe decir harina integral, avena integral. Pueden comprar también la avena instantánea, sin embargo, la avena instantánea pasa por una precocción que es de alta temperatura, es decir, la industria es la que se preocupa de cocinar esta avena y generalmente supera muchísimo las temperaturas y esta avena al final va a tener un índice glicémico mucho más alto y el índice glicémico habla de cómo puede subir nuestra glicemia en sangre. Y lo ideal es siempre utilizar alimentos que tengan un índice glicémico bajo, que contengan una alta cantidad de fibra, que la avena instantánea o integral la van a tener, solo que el exceso de cocción afecta este índice glicémico. El índice glicémico y mantener una glicemia equilibrada y no que suba rápidamente, que es lo que sucede con estos alimentos muy cocidos, nos van a ayudar a tener saciedad, ¿ya? Cuando nosotros consumimos alimentos de alto índice glicémico, que son aquellos que no tienen fibra, que tienen una cocción muy alta, como la papa muy cocida o el arroz sobrecocido, los fideos sobrecocidos principalmente, nos van a producir más hambre en nuestra siguiente comida. Entonces, por eso es importante utilizar alimentos reales, ojalá lo más puro posible. Si utilizan la avena instantánea o la avena integral, no va a afectar en la receta. Más que nada es una recomendación para tener un buen control de nuestra glicemia, obtenido desde el índice glicémico de los alimentos. Entonces, tenemos acá la avena que yo les comenté que compré, que es integral. Y fácilmente con una mini pimer pueden hacer esta harina. Tienen que ir moviéndola un poquitito para que se mueva y puedan molerla toda. Esto requiere de harto tiempo, eso sí, para poder lograr una harina fina. Requiere esto de molerse un poquito más para que quede finita, pero la que yo les mostré la hice de esa forma por un buen rato y la idea es que quede finita, es decir, que cuando ustedes la tomen con las manos quede como un polvito, ¿ya? Esta igual está un poquito entera, pero nos va a servir. Si se fijan, quedan los dedos un polvito,
y de esa forma sabemos que está lista. Ok, entonces ya saben cómo hacer harina de avena en casa fácilmente. Entonces, vamos a unir en un bol vamos a poner primero los ingredientes secos, que corresponden a media taza de harina de trigo, más o menos por ahí. Yo siempre dejo un poquito extra por si al amasar podríamos necesitar más harina. Ahí tenemos más o menos media taza de harina de trigo. Esta receta también la podrían hacer solo con harina de avena. Queda más fibroso, eso sí. Son 3/4 de taza de harina de avena. Tres cuartos de taza. Vamos a usar polvos de hornear. Esta receta está hecha con polvos. También la pueden hacer con levadura, pero deben dejar activando la levadura en un poquito de miel o en un poquito de azúcar rubia. Y la diferencia con los polvos es que cuando preparen estas sopaipillas, ojalá se las coman en el minuto y no la dejen para el día siguiente, porque las recetas que son de masa, donde hay que amasar y llevan polvos de hornear, generalmente se ponen un poco más duras antes de tiempo. Entonces, si las quieren dejar para varios días, usen la levadura, que corresponde una cucharadita en esta receta, equivale más o menos a una cucharada de levadura activada. Ponemos los polvos. Voy a probar el zapallo a ver cómo está de sal. Si hay que agregarle. Es más o menos media cucharadita de sal para esta receta. Yo le voy a ir poniendo un poquito menos porque no me quiero pasar. Ahí. Tenemos aquí todos los ingredientes secos. Los revolvemos. Y dejamos un hoyito en el centro para poner el puré de zapallo, que es media taza, y la mantequilla, que es avena, una cucharadita de polvos de hornear, media cucharadita de sal y esos serían todos los ingredientes. Aquí está. Entonces, aquí tenemos la media taza de zapallo. Y le pondremos la cucharadita de mantequilla. Es cucharada, perdón, no cucharadita. Okay. Por mientras, voy a prender el horno a unos 180 o 200 grados para que se vaya calentando.
Este horno que yo tengo es eléctrico, pueden usar un horno convencional, pero generalmente el eléctrico puedes tener un mejor control de esto, de las temperaturas, de los tiempos. Entonces, aquí vamos a mezclar los ingredientes húmedos y vamos a ir agregando los secos poco a poco. Es muy importante algo que no comenté, que olvidé comentarles, bueno, es lavarse las manos antes de empezar. Yo ya me las había lavado y ahora que voy a empezar a amasar, que ya más o menos está listo para comenzar a amasarlo, también me voy a lavar las manos nuevamente. Y ahora comenzamos a amasar. La idea es que esta masa quede de una textura que no se peguen los dedos. Aún se está pegando los dedos, por lo tanto requiere de más harina. Esta receta incluso si quieren le pueden agregar un par de semillitas, no mucha cantidad, no más de media cucharadita de semillas de chía o linaza, para aportarle aún más fibra, lo cual es muy bueno para producir saciedad. ¿Por qué el término de sopaipilla saludable? Tiene un término saludable o este apellido saludable porque son unas sopaipillas con mayor contenido de fibra debido a la harina de avena. Y también son sopaipillas que no vamos a freír, las vamos a hornear, pasan por un leve salteado de aceite, ¿sí? Porque es la base de cualquier sopaipilla, ese pequeño saborcito a aceite. Y después van a pasar al horno. Por eso tiene este término de sopaipilla saludable. Al no sumergir en aceite las sopaipillas, vamos a disminuir notablemente el aporte calórico de estas sopaipillas. El problema general de las sopaipillas es que son sumergidas en aceite y las frituras absorben por lo menos el 50% de todo el aceite que tú pusiste en esta fuente, en esta olla para poder freír. Ok, ya está más o menos lista nuestra masa. Les voy a mostrar la textura. Como ven, tiene una buena textura, no se pegan las manos, pero como la vamos a amasar un poquitito en el mesón, va a requerir un poco de harina alrededor. Este mesón yo ya lo había dejado limpio y lo vamos a volver a limpiar un poquito más. Le agregamos harina
de la que nos sobró. Puede ser la de avena o la de trigo. Y está perfecta para amasar. No se pega absolutamente nada. Van a necesitar un uslero. Esta masa, como se preparó con polvos de hornear, no necesita reposo. Por eso es una receta rápida y simple. Cuando usan levadura, necesita aproximadamente unos 30, 20 minutos de reposo. Si se fijan, es una masa que se observa fibras, se ven como unos puntitos más oscuros, y eso es debido a la fibra de la harina de avena. ¿Quedó bien? Perfecto. El grosor va a depender del gusto de cada uno. Hay algunos que les gusta un poquito más gruesa, otros un poquito más delgada. Yo en particular, estas sopaipillas, me gusta cortarlas con un cortador pequeño. No tengo un cortador pequeño, pero uno en la cocina siempre está tratando de ser creativo y poder obtener de alguna forma cómo cortar las sopaipillas. Generalmente las abuelitas tradicionalmente usaban las tazas. Yo en esta ocasión voy a usar una copita que tiene justo el tamaño de una sopaipilla de cóctel. Esta es una idea bastante práctica. Voy a usar entonces esta copa que me da un tamaño perfecto para una sopaipilla de cóctel. Pueden hacerlas más grandes si quieren, por supuesto. Y ya tenemos algunas sopaipillas. El último detalle, ¿cierto? Es ponerles aquí está. Ponerles las puntitas del tenedor, perdón, no sabría cómo decírselos para... Y las vamos juntando, ¿cierto? Yo esta receta la uso mucho para aperitivos, por eso me gusta este tamaño de cóctel. Y esta cantidad de sopaipillas, de hecho, es una cantidad moderada que puede ser usada para 2 personas, que les dure máximo 2 días, o para 3 personas. La porción más o menos de estas sopaipillas pequeñitas son 4 sopaipillas, máximo 5, que van a aportar aproximadamente 150 calorías, 200 como máximo. También la pueden utilizar para consumirla en una once, en una colación, ya que tiene propiedades debido a la harina de avena que le aportamos, al bajo contenido de grasa que va a tener al saltearlas y meterlas al horno y no sumergirlas en aceite. Bueno, nos va sobrando más harina y la podemos ir utilizando cada vez más, pero vamos a avanzar ya con estas. Voy a dejar mi masita por acá para terminar después. Vamos a limpiar el mesón. Y lo
lo que vamos a necesitar es un sartén grande para que así podamos ponerlas todas de una sola vez y no tener que estar haciéndolas tantas veces. Ahí está mi sartén. Ya estoy calentando el fuego, estas son eléctricas, se demoran un poquitito más. Y vamos a utilizar aceite de oliva para poder saltearlas. También pueden usar aceite de coco, pero les va a quedar con un pequeño sabor a coco, o también pueden usar este aceite de coco que no tiene sabor, que es más difícil de encontrar, pero el aceite de oliva no tiene ni un problema en usarse. Es de hecho la mejor opción. Tenía un poquito de harina que debe haber traído. Y le vamos a poner un toque. Son más o menos 2 cucharadas. Ahí. ¿Por qué aceite de oliva y por qué no aceite vegetal o aceite de maíz o aceite de canola? El aceite de oliva es uno de los aceites con mayor antioxidantes en todos los aceites vegetales que podemos encontrar. Y el hecho de que tenga un alto contenido de antioxidantes nos va a ayudar a que cuando el aceite logre altas temperaturas, este no se desestabilice, es decir, no se oxide, no provoque daños al organismo, porque cuando un aceite se oxida, es más probable que ocurran los radicales libres y se produzcan los ateromas, que son estas plaquitas que se van poniendo en nuestro sistema circulatorio y producen colesterol alto y se van tapando nuestras arterias. Entonces el aceite de oliva es uno de los más recomendables para poder cocinar, al igual que el ghee y el aceite de coco. El ghee y el aceite de coco principalmente porque son grasas saturadas, y al ser saturadas, estas no van a perder estabilidad con el calor y soportan mucho más calor. El aceite de oliva soporta menos calor, pero tiene una cantidad elevada de antioxidantes que va a ayudar a compensar esto. Lo malo de cocinar con el aceite de oliva es que no van a poder absorber todos estos antioxidantes, porque se va a utilizar para estabilizar el aceite. Entonces, recomendación, aparte, tomar aceite de oliva en crudo para poder obtener todos estos antioxidantes. Ya más o menos le falta poco a esto para que se caliente, está saliendo olorcito, ojalá por la cámara pudiera enviarles este olor a aceite de oliva que es maravilloso. Entonces, vamos a ir poniendo de a una. Si se fijan, tiene como una leve fritura, pero no alcanza a sumergirse en aceite, por lo tanto su absorción es mucho menos. Ahora, ¿cuánto vamos a poner estas sopaipillas en el sartén? Es rápido. Es decir, ahora cuando ya termine con estas últimas, voy a tener que empezar a dar vuelta a las siguientes. Las primeras, perdón. Solo deben dorarse, así que son más o menos 15 segundos que deben estar desde un lado para luego dar las vueltas y se doren por el otro lado.
Este salteado tiene el objetivo de darle un dorado leve y un saborcito a este clásico sabor que tienen las sopaipillas fritas, que es ese saborcito a fritura tan en particular. Todavía le falta un poco más. Esa la di vuelta antes de tiempo. Esto es más o menos a fuego alto. Va a depender de cada cocina, de cada uno, pero se necesita más o menos fuego alto, que no se vaya a quemar el aceite, eso sí. Ahí ya se está dorando. Ahí les voy a mostrar el dorado para que sepan a lo que me refiero. Por aquí va el orden. Un poquito más. Estas sopaipillas es importante también sepan que no van a aumentar mucho de tamaño, porque los polvos no suelen aumentar mucho de tamaño. Yo usé polvos por la razón de que es mucho más liviano para el estómago usar polvos y además hace más rápida la receta. Estas se me anduvieron dorando un poquito más de la cuenta, pero quedan súper bonitas doradas. Ven cómo han quedado, algunas un poco más doradas que otras, pero ya están casi listas. Las van a ir poniendo en una lata para el horno. No es necesario que le pongan aceite porque estas ya tienen la cantidad de aceite suficiente. Aquí se están dorando. Las voy a sacar del fuego para que no se me vayan a pasar. Y ahora es cuando van a ir al horno por unos 15 minutitos. El horno tiene que estar a temperatura media, 180, 200 grados. Y por unos 15, máximo 20 minutos. Ustedes pueden ir viendo, dependiendo del grosor que le hayan dado a la sopaipilla, si necesita más tiempo o no. Ahí están. Sí, ya les voy a dar un mejor ángulo. Aquí. Ahí están las sopaipillas ya salteadas que van a ir al horno. Ya, este horno suena muchísimo, lo siento por eso. Ya estamos listos vamos a esperar esos minutitos. Mientras esperamos, vamos a avanzar entonces con la receta de las galletas de avena y plátano. Ingredientes para esta receta. Un plátano maduro. Mientras más maduro esté, más dulce las galletas, porque en esta receta no vamos a utilizar azúcar. Vamos a usar solo el azúcar de la fruta. En este caso, mientras más maduro, más dulcecito va a estar. Media taza de la avena integral. Aquí también, igual que en la receta anterior, pueden usar avena instantánea, les va a resultar,
pero es mucho más saludable si es integral. Estos ingredientes son opcionales porque de hecho con solo el plátano y la avena ya tienes una deliciosa galleta. Hay gente que le gusta así tal cual, pero si le quieren poner sabores pueden usar la vainilla, que la tengo aquí, y la canela. La canela también puede ser reemplazable por chips de chocolate, ojalá chocolate bitter. Puede ser reemplazada por pedacitos de almendras, de nueces, por todas las opciones que ustedes quieran. Esto puede ser reemplazable. Incluso también le pueden agregar semillas de amapola, semillas de chía, de linaza. Todas esas opciones no tienen ningún problema. Y entonces, voy a sacar un poquito de cosas. Otro ingrediente que casi olvido son los polvos de hornear en esta receta. Esto lo vamos a usar, esto también, esto no. Vamos a sacar la cáscara del plátano y vamos a poner en algunos trocitos y lo molemos fácilmente con el tenedor. También pueden usar un poco la mini pimer, pero va a quedar demasiado líquido quizás si lo muelen con la mini pimer, ¿ya? Aquí la mejor opción es tenedor. ¿Cuál es la función del plátano aquí? Les va a llamar la atención de que estas galletas no tienen huevo. El plátano es un reemplazante aglutinante del huevo, es decir, ayuda a unir ingredientes. Esta receta tiene un origen vegano, pero lo pueden consumir todo tipo de personas. No porque no seas vegano no vas a poder consumir estas galletas. De hecho, estas galletas son una excelente opción para el desayuno, para las colaciones. La única restricción que tiene es la cantidad que tú puedas llegar a consumir, ya que todo depende de tu requerimiento, la cantidad que vayas a necesitar. Pero puede consumirse a cualquier hora del día. Es muy práctico para niños, para deportistas. Duran aproximadamente unos 3 días, una vez ya cocinadas. Después ya se van poniendo más que nada duras y no son tan fresquitas. Ok, aquí tenemos el plátano ya molido. Le voy a agregar la vainilla, que se me pasó un poquito la mano. Era una cucharadita de vainilla y yo creo que aquí le puse 2. Polvos de hornear, que así lo voy a medir para no pasarme. Es 1/4 de cucharadita de polvo y 1/4 de canela, más o menos ahí. Yo también suelo agregarle una pizca de sal para darle un sabor más intenso. Quedan más oscuritas con la canela, de todas maneras. Si no usan canela van a quedar más claritas las galletas. Y ahora es cuando se le pone media taza de la avena. Eviten agregarle azúcar, endulzante, lo que sea, porque la verdad es que el sabor dulce es
suficiente cuando el plátano está suficientemente maduro. Esta receta es muy práctica para cuando tengan esos plátanos negros ahí que se van a echar a perder, que los van a botar. Y ya tenemos lista nuestra masa de galletas. Esta masa de galleta va a variar también la cantidad que necesiten de avena, porque va a depender del tamaño del plátano. Como yo les mostré, les voy a mostrar otro. Es un plátano de un tamaño mediano. A veces hay plátanos muy grandes o muy pequeñitos, entonces probablemente la masa les va a quedar un poquito más espesa. Si les queda muy líquida, le pueden agregar un poquito más de avena, pero lo ideal es que quede de esta consistencia. Y para identificarlo es que sea una consistencia que se pueda manipular, es decir, se pueda separar al tomarla. Ahora les voy a mostrar por qué, porque voy a formar las pelotitas con 2 cucharas. Si se fijan, es totalmente manipulable y se puede formar con 2 cucharas o se lavan las manos nuevamente y lo hacen con las manos. ¿Qué vamos a usar extra en esta receta? Vamos a usar esta avena, que es una avena que yo encontré mucho más casera, porque la que compré en el supermercado viene un poquito más trozada, si se fijan. Era mucho más trozada. Esta es mucho más entera, es más linda para poder presentar las galletas. Entonces, las vamos a bañar en esto, y es importante que las bañen en esta avena seca, porque así no se van a pegar en la lata que vamos a usar. Ahora voy a sacar la lata. Está frío, así que lo puedo. Voy a hacerme un poco de espacio aquí. Y tenemos las galletas. Y nuestra lata. Ahí se alcanza a ver. Si quieren pueden ponerle una pizca de mantequilla a la lata para evitar que se peguen en un 100%. Pero como les dije, bañándolas en avena no se deberían pegar. Vamos a ponerle un lado mantequilla y el otro no, para que comprobemos si es que se pega o no se pega. Y así pueden aplicarlo en casa. Esto también traten de hacerlo rápido porque se empieza a poner negro, pero bueno, en fin. El plátano se va a poner negro igual cuando se cocine. Y por eso también podemos bañar en avena para que su presentación sea mucho mejor. Ahí la bañamos, la bañamos. Entonces el lado izquierdo de la bandeja es la que tiene mantequilla. El lado derecho no tiene nada.
Estas galletas no van a subir mucho en tamaño, por lo tanto pueden ponerlas una cerca de la otra, sin problema. En esta receta salen aproximadamente unas 9 galletas. Y va a depender del tamaño que ustedes le den, si salen más o menos. Y tienen más o menos unas 4 galletas, un aporte aproximado de 150 calorías. ¿Qué propiedades tiene esta receta? Por su contenido en avena, también es rico en fibra, produce mucha saciedad, muy recomendable para deportistas, niños, cualquier persona sana, ya que si hay alguien que tiene problemas con respecto al potasio, debe restringir esta receta porque el plátano es rico en potasio, pero para personas que hacen actividad física, esta es una excelente opción debido al contenido de potasio y levemente magnesio. La canela también es una especie que activa bastante, por lo tanto para hacer deporte esta receta está genial, sobre todo antes de empezar la actividad física, porque nos aporta carbohidratos, energía inmediata de la fruta y estos minerales que les nombré recién. Como pueden ver bien, ya me queda la última, que va a quedar un poquito grande. Y ya están listas nuestras galletas para llevar al horno. Estas necesitan 200 grados Celsius, aproximadamente unos 20 minutos. Traten de ponerlas en la parte más alta del horno y en este caso quizás es importante el horno eléctrico para que se pueda dorar esta parte de arriba y quede crujiente y estas hojuelas de avena queden crujientes y doradas, que entrega una presentación muy linda. Ya las vamos a poner en el horno, en la parte alta idealmente. Mi horno está por acá abajo. Y ya se empiezan a dorar. Les voy a mostrar unas que ya tengo hechas para que puedan ver cómo debe quedar este dorado. Aquí están las galletitas. Si se fijan, a ver, les voy a mostrar una que se note más. Tiene un leve dorado en la parte de arriba y la presentación es súper bonita. Quedan preciosas. Y como les comenté, va a quedar un poquito negro porque el plátano se pone negro. Pero tiene un dulzor perfecto. Y están súper ricas. Así que pueden incluirlas en desayuno, colaciones, a media mañana, a media tarde. Y en la cena no se los recomiendo mucho, pero sí en esos 3 tiempos de comida. No sé si tienen alguna duda, quieren preguntarme de algo. Olvidé mostrarles las sopaipillas que ya estaban listas, les faltaban unos 7 minutitos aproximadamente. Vamos a ver si ya estaban listas, quizás con esos 7 minutos ya era suficiente. Y sí,
están deliciosas. Quedan muy buenas. Se las recomiendo para que las preparen en casa sí o sí. Y el salado es perfecto, así que mantengan la media cucharadita. Espero que les haya gustado el taller. Recuerden que se pueden inscribir en el calendario intranet. Hay muchas cosas que pueden hacer, incluso ideas de actividad física, distintos eventos para toda la familia. Así que no sé si tienen alguna pregunta y los invito a ser parte de todos estos eventos que son muy beneficiosos para todos ustedes durante esta cuarentena que ha sido bien difícil de llevar. ¿Alguna duda? Muchas gracias, estuvo muy bueno. Muy interesante. Sí, sin duda, súper rico, gracias. De nada. Ahí les cuento cómo me quedan las galletas, las hice. Muchas gracias. Todo súper entretenido. La receta después la vamos a mandar por, no sé si por mail o por la intranet. Perfecto, Gracias. qué bueno. De nada. Chao, Chao. chao. Chao, chao. Gracias.